¿Qué harías si tu propio padre te obligara a casarte con el hombre más peligroso del reino? Ella dijo que no, y eso lo cambió todo. Frente a ella, un príncipe de mirada dorada que jamás mostró emoción, frío como el acero. Pero esa noche, algo en sus ojos cambió. Ella recordaba su muerte, recordaba el dolor, la traición, el frío de la hoja en su cuello. Pero esta vez no iba a repetirse. Porque esta chica ya no era la villana estúpida del cuento. Ahora tenía algo que antes no: los recuerdos de su propia muerte. Y con esos recuerdos, un plan. Un plan para sobrevivir, conquistar a su padre y destruir el destino que la condenó. Pero para entender cómo esta noble terminó desafiando al destino mismo, tenemos que volver al día en que todo empezó. Todo comenzó con una muerte, la suya, en un mundo que ella creía que era solo una novela de ficción. Ella era una chica normal, oficinista, amante del café, lectora obsesiva de novelas románticas, hasta que un día, simplemente, murió. Y despertó, pero no en un hospital. Despertó dentro de la novela que había leído la noche anterior, como la villana. Pero espera, esto apenas comienza. Porque ser la villana de una novela romántica solo significa una cosa: estás destinada a morir. En la novela original, esta chica era odiosa, caprichosa, cruel y obsesionada con un príncipe que jamás la amó. Pero ella todavía no sabía lo peor. Su padre, el hombre más poderoso del imperio, la odiaba en secreto. Sí, su propio padre. El duque nunca le dijo te quiero, nunca la abrazó. La miraba como se mira a un error que no se puede borrar. Así que su primer objetivo fue claro: ganarse el amor de su padre, porque sin él no sobreviviría ni un mes. Comenzó con algo simple: prepararle el té por las mañanas. Él la miró como si un fantasma le hubiera servido la taza. Cada día ella intentaba algo nuevo. Buenos días, padre, ¿cómo dormiste? Él respondía con silencio, siempre silencio. Pero ella no se rindió, porque recordaba algo de la novela. El duque amaba profundamente a alguien, a la madre que ella nunca conoció. Y ahí estaba la clave: ella se parecía a su madre, y cada vez que el duque la miraba, veía al fantasma de su esposa muerta. Pasaron las semanas. Ella dejaba flores en su escritorio, le sonreía cada mañana, y poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. Un día el duque le dijo: no corras por los pasillos. Y ella lloró de felicidad, porque eso significaba que le importaba. Pero entonces llegó la noticia que lo arruinó todo. El emperador había decidido algo terrible. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo? El emperador quería casarla con su hijo, el príncipe más temido del imperio. Un hombre al que todos llamaban la bestia helada. Decían que jamás había sonreído, que su corazón era de piedra pura. Y cuando ella escuchó la noticia, gritó las palabras que dan nombre a esta historia: «Padre, yo no quiero este matrimonio». Pero el duque la miró con esos ojos de hielo y respondió con una sola palabra que selló su destino: silencio. Y así, sin poder negarse, ella fue arrastrada al palacio imperial para conocer a su futuro esposo, el príncipe de hielo. Lo vio por primera vez en el salón del trono, alto, oscuro, con ojos dorados que parecían leer cada secreto de tu alma. Él la miró de arriba abajo y con una voz helada dijo algo que la enfureció por completo: no me interesas en absoluto. Perfecto, pensó ella, porque a mí tampoco me interesas tú. Y por primera vez en esta historia, ambos estaban de acuerdo. Ambos odiaban este matrimonio. Ambos querían cancelarlo. Así que hicieron un pacto secreto: fingir ser la peor pareja posible. El plan era simple: ser tan terribles juntos que el emperador cancelara la boda. Fácil, ¿verdad? Pues no tanto. Porque cada vez que ella hacía algo ridículo para ahuyentarlo, él no se molestaba. De hecho, parecía divertido. Y aquí es donde todo salió mal. Porque fingir que odias a alguien es fácil. Lo difícil es no empezar a sentir algo real. Mientras tanto, en las sombras del palacio, alguien observaba cada uno de sus movimientos. Una mujer de cabello rubio platino y sonrisa de ángel. Era la protagonista original de la novela, la heroína.
la que se supone que debía casarse con el príncipe. Y ella no iba a rendirse. La heroína original era todo lo que nuestra protagonista no era: dulce, tímida, perfecta. O al menos eso aparentaba. Pero nuestra chica ya conocía la novela. Sabía que detrás de esa sonrisa inocente se escondía la verdadera villana de esta historia. Así que mientras todos caían rendidos ante la dulzura falsa de esa mujer, ella se preparaba para jugar un juego más inteligente. El primer movimiento fue ganarse aliados, y empezó con la persona más cercana a ella, su fiel doncella de toda la vida. Su doncella lloró cuando la señorita la trató con amabilidad por primera vez, porque antes, la villana original la trataba como basura. Con su doncella de su lado, ahora necesitaba algo más difícil: ganarse la confianza del príncipe, del hombre que se negaba a sentir. Lo encontró entrenando solo por las noches. Golpeaba el maniquí como si tuviera un demonio dentro que necesitara callar a puñetazos. Ella se acercó sin miedo, le ofreció una toalla y agua. Él la miró como si le hubieran hablado en otro idioma. La persona en quien más confiaba resultó ser su peor enemiga, porque la heroína original había comenzado su jugada maestra. Esparció un rumor por todo el palacio, que la hija del duque estaba fingiendo ser buena para manipular al príncipe. De pronto, las miradas amables se convirtieron en desprecio. Las invitaciones dejaron de llegar. Ella estaba sola otra vez. Pero lo que más le dolió no fue el desprecio de los nobles. Fue la mirada de su padre cuando se enteró del rumor. El duque no le preguntó si era verdad. No le dio la oportunidad de explicarse. Simplemente dejó de hablarle, como antes. Y esa noche, sola en su habitación, ella lloró. No por los nobles, no por el rumor. Lloró porque su padre la había abandonado otra vez. El sol se ocultó sobre el imperio, y desde las sombras, alguien observaba cómo se destruía la única persona que no merecía sufrir. Pero cuando todo parecía perdido, algo inesperado ocurrió. Alguien tocó su puerta a medianoche, y no era quien ella esperaba. Era el príncipe, el hombre de hielo, parado frente a su puerta con una expresión que jamás había visto: preocupación. Le trajo dulces, dulces del pueblo, porque su doncella le dijo que ella lloraba, y él, sin entender por qué, necesitó venir. Ella lo miró con los ojos rojos de llorar y le preguntó: ¿por qué viniste? Él no supo responder, y ese silencio dijo todo. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete. Nos ayuda mucho y así seguimos trayendo más recaps. ¡Seguimos! A partir de esa noche algo cambió entre ellos. Ya no eran dos desconocidos obligados a casarse, eran algo más complicado. Él empezó a aparecer en los lugares menos esperados: en la biblioteca, en el jardín, en la cocina, siempre con excusas ridículas. Pasaba por aquí, decía. Casualidad, repetía. Mentiroso, pensaba ella, pero sonreía cada vez que lo veía aparecer. Pero la heroína original no estaba dormida. Mientras ellos se acercaban, ella preparaba su siguiente trampa, y esta vez era personal. Envió una carta al emperador acusando a la hija del duque de intentar seducir al príncipe con brujería. Sí, brujería. El escándalo explotó en la corte como una bomba. Todos hablaban de la bruja de cabello rosado que había hechizado al príncipe heredero. El emperador la mandó llamar. Y cuando ella entró al salón del trono, el silencio fue tan denso que podía cortarse con una espada. Pero ella no tembló. Levantó la barbilla, miró al emperador a los ojos y con voz firme dijo: «Demuestren la acusación». Nadie pudo, porque la acusación era mentira, y ella lo sabía. Pero lo que no sabía era quién la había salvado del desastre. Fue el príncipe. Él había investigado por su cuenta, encontró pruebas de que la carta era falsa y las presentó ante su padre. Ahora viene lo que cambia todo. Porque cuando ella le preguntó por qué la ayudó, él dijo algo que nadie esperaba. Dijo: «porque no podía soportar ver que te hicieran daño». Y sus ojos dorados brillaron como nunca antes habían brillado. Ella no supo qué responder. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo en el silencio del pasillo. Pero se recordó a sí misma:
no puedes enamorarte. En la novela el príncipe se enamora de otra y ella muere. Así que construyó un muro de hielo alrededor de su corazón. Y él lo notó, vaya que lo notó. Pasaron días sin hablarse. El palacio se sentía enorme y vacío. Ella volvió a estar sola, justo como al principio. Pero entonces su padre hizo algo que ella nunca creyó posible. Algo que le partió el corazón de una manera completamente diferente. Le regaló un broche, el broche que perteneció a su madre. Y en la nota decía, protégete. 4 letras que valían más que 1000 palabras. Ella apretó el broche contra su pecho y lloró. Pero esta vez fueron lágrimas de algo que hacía mucho no sentía, esperanza. Y mientras ella descubría que su padre sí la amaba, en otro rincón del palacio, la tormenta perfecta estaba a punto de estallar. La heroína original había conseguido su arma más poderosa. El conde más ambicioso y corrupto de todo el imperio estaba de su lado. Lo que él hizo después la destruyó para siempre. Porque el conde tenía un documento que podía arruinar al duque. Y lo usó. Un documento que probaba que el duque había cometido traición en el pasado. Falso, por supuesto, pero nadie lo sabía aún. El emperador recibió el documento y su reacción fue inmediata. Ordenó el arresto del duque, el padre que ella acababa de recuperar. Cuando ella se enteró, corrió por los pasillos como si su vida dependiera de ello, porque la vida de su padre sí dependía. Llegó tarde. Los guardias ya se habían llevado al duque. Solo quedó su silla vacía y el broche que él le regaló, tirado en el suelo. Pero ella no se derrumbó, no esta vez. Se limpió las lágrimas, recogió el broche y juró: «Voy a salvarte, padre». Necesitaba pruebas de que el documento era falso. Y solo había una persona con acceso a los archivos imperiales: el príncipe. Fue a buscarlo, a medianoche, al único lugar donde sabía que estaría, el campo de entrenamiento, donde siempre luchaba contra sus demonios. Lo miró a los ojos y le dijo la verdad. Todo. Su reencarnación, la novela, el destino que intentaba cambiar. Todo. Él la escuchó en silencio durante 1 hora. Cuando ella terminó, esperó el rechazo. Esperó que la llamara loca. Pero él dijo, «Ya lo sabía. Algo en ti cambió hace meses, y desde entonces no he podido dejar de mirarte». Atención, los próximos minutos lo deciden todo, porque lo que pasó después cambió el destino de todos en este imperio para siempre. Juntos entraron a los archivos imperiales. Él forzó la cerradura sin dudarlo, porque cuando él decidía proteger a alguien, nada lo detenía. Este es el momento por el que valió la pena ver todo. Encontraron la prueba. El sello del documento era una falsificación perfecta. Pero cuando salieron del archivo, alguien los estaba esperando en la oscuridad y traía una espada desenvainada. Era un mercenario enviado por el conde. Su misión: destruir las pruebas y eliminar a cualquiera que las hubiera visto. El príncipe la puso detrás de él en un segundo. Desenvainó su espada y le dijo: «Cierra los ojos, yo me encargo». La pelea duró menos de 1 minuto. El príncipe no era apodado la bestia helada por nada. Cada golpe suyo era preciso y mortal. El mercenario cayó. Las pruebas estaban a salvo. Pero el príncipe tenía un corte profundo en el brazo que sangraba sin parar. Ella rasgó su vestido sin pensarlo y le vendó la herida con sus propias manos. Temblaba, pero no se detuvo ni un segundo. Él la miró mientras lo vendaba, y por primera vez en su vida, el príncipe de hielo sintió algo que no podía controlar. Le tomó la mano, la detuvo, y en medio de ese pasillo oscuro, con sangre en las manos, le dijo: «No me dejes ir nunca». Nos acercamos al momento que destrozó a los fans, porque al amanecer tenían las pruebas, pero la audiencia imperial era en 1 hora. Entraron al Salón del Trono justo cuando el emperador estaba a punto de firmar la sentencia de muerte del duque. 1 segundo más y todo habría terminado. Ella caminó hasta el trono, levantó los documentos y con voz que no tembló, declaró: «Esta acusación es una mentira fabricada». Mostró las pruebas,
el sello falso, los testimonios y la carta original que vinculaba al conde con la conspiración contra su padre. El salón explotó en murmullos. El conde palideció. La heroína original retrocedió un paso, y el emperador levantó la mano pidiendo silencio. El duque fue liberado. Cuando lo sacaron de la celda, ella corrió hacia él, y por primera vez en su vida, él la abrazó. Un abrazo torpe, rígido, imperfecto. Pero fue el abrazo más cálido que ella recibió en 2 vidas, y ambos lloraron en silencio. El conde fue arrestado. La heroína original huyó del palacio antes de que la atraparan, pero todos sabían que esto no había terminado. Esa noche, en el jardín del palacio, el príncipe la encontró mirando las estrellas. Se sentó a su lado sin decir una palabra. Ella lo miró y susurró: «Gracias por creerme». Él respondió: «Siempre te creí, solo estaba esperando que confiaras en mí». El viento sopló suave. Las estrellas brillaron. Y en ese momento perfecto, una sombra se movió entre los arbustos. Alguien los estaba observando. ¿Quién los vigilaba? ¿Qué planea la heroína original? ¿Y el príncipe le confesará lo que siente? Lo sabrás en la parte 2. Suscríbete y activa la campanita.